Buenos días. Vamos a comenzar esta jornada. Por si alguno se ha incorporado, digamos, nuevo, soy Guillermo de Ignacio, catedrático de la escuela, y me complace presentar a la ponente Penélope González, que es la directora del Departamento Técnico de Ursa Ibérica Aislantes, del Grupo Uralita. Y digo que me complace especialmente porque con Ursa tenemos firmada un aula Universidad de Empresa, el aula Ursa Universidad de Empresa, de colaboración en temas fundamentalmente de apoyo a la docencia de grado y de posgrado. Bueno, ella es arquitecto técnico por esta escuela y con amplia actividad en todo el ámbito del aislamiento, de los aislamientos, tanto térmicos como acústicos, de soluciones constructivas, etcétera. La ponencia tiene por título Ejemplo de rehabilitación sostenible, acondicionamiento pasivo de los edificios. Por tanto, Penélope, adelante. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, buenos días. La ponencia que vamos a ver hoy es un poco por qué va a ser necesario rehabilitar. Ya sé que lleváis 2 días escuchando ya por qué es necesario rehabilitar. Bueno, pues me temo que vamos a incidir un poquito en ello. No solo desde un punto de vista térmico, que quizá es la parte que más se ha visto y de hecho es la parte en la que están enfocadas estos 3 días de jornadas, sino también vamos a incidir un poquito en el tema de rehabilitación acústica. Vamos a ver que el confort que podemos dar a un edificio mediante aislamiento térmico y mediante aislamiento acústico se puede conseguir todo con el mismo producto, con los mismos sistemas, con lo cual, bueno, pues vamos a hacer doble intervención con el mismo sistema. Después vamos a ver un poquito también un ejemplo de una rehabilitación real que se está realizando aquí en Madrid actualmente. Vamos a ver en qué está consistiendo esa rehabilitación, que es una rehabilitación pionera, y veréis después por qué digo lo de pionera. Y vamos a ver bueno, pues qué ahorros vamos a tener, qué consumos están teniendo, etcétera. Luego después pues tendremos un poquito un tiempo de preguntas, etcétera. Bueno, Ursa es la división de aislamiento térmico y acústico del Grupo Uralita. Nosotros principalmente fabricamos 2 productos, poliestireno extruido como aislamiento térmico y después toda la gama de lanas minerales como aislamiento térmico y acústico. No todos los productos van a valer para todo, entonces bueno, pues con esos 2 materiales cubrimos prácticamente todas las necesidades diferentes que va a tener un edificio respecto a aislamiento. Después también en toda la gama de lana mineral tenemos los conductos de aire acondicionado que también son térmicos y acústicos. La ventaja que tiene Ursa respecto a otro tipo de empresas es que tenemos una implantación internacional por toda Europa y también por Turquía. Esto nos da una ventaja en el sentido de que cuando las normas llegan a España, normalmente las solemos aplicar un poquito más tarde que el resto de los países, con lo cual el resto de mis compañeros han tenido ya que ver cómo solucionar diferentes sistemas constructivos, cómo solucionar diferentes espesores, diferentes soluciones. Entonces, bueno, pues para nosotros es mucho más fácil implementarlas aquí en España, porque ya están probadas, están testadas en otros países y aquí lo único que hacemos pues es adaptar esas soluciones a la configuración constructiva típica de aquí, que ahí ya pues hay algunas pequeñas diferencias. No solo importamos cosas, sino que también las exportamos. Por ejemplo, toda la gama de conductos de aire acondicionado de lana mineral se ha creado aquí, se ha creado en el I+D de España y lo que estamos haciendo ahora es implementarla en el resto de Europa. Entonces, bueno, pues esto nos permite unas sinergias con el resto de los países que hacen más sencilla la labor del departamento técnico. ¿Por qué tenemos que rehabilitar? Bueno, pues tenemos que rehabilitar porque el 40% de la energía que se consume en Europa es debida a los edificios.
Si esto lo extrapolamos aquí a España, bueno, pues lo que tenemos es un poquito menos, tendremos entre un 25 y un 30% de la energía consumida que es debida a los edificios, y esto significa que hay 24 millones de viviendas que no están construidas con criterios energéticos, o al menos que no están construidas con los criterios mínimos del código técnico, que se alejan todavía bastante de lo que tienen que ser esos edificios famosos de 2020 de demanda de energía casi nula. Todavía con la normativa actual estamos algo lejos de llegar a ese 2020. Pero si nos quedásemos en la barrera de código técnico, tenemos 24 millones de viviendas que necesitan una rehabilitación energética. Con lo cual tenemos un gran potencial que además, en estos tiempos que corren, que os voy a contar, pues quizá lo necesitamos. Ahora mismo la obra nueva pues no está pasando su mejor momento y sí que la rehabilitación poco a poco va cobrando nueva fuerza, va cobrando muchísima más importancia de la que tenía antes y es un punto en el que las administraciones, bueno, pese a los tiempos que corren, todavía sigue dando subvenciones porque es necesaria esa rehabilitación energética en el parque inmobiliario. El control de ese consumo de energía en esos edificios es lo que llamamos la base para una palabra de moda, que es construcción sostenible, construcción acorde con el medio ambiente, una construcción, unos edificios que no demanden tanta energía como estamos demandando ahora. Porque además un edificio rehabilitado energéticamente, rehabilitado térmicamente, puede llegar a consumir el 90% menos del consumo actual. El 90%, estos son cifras de una fundación que se llama La Casa que Ahorra, el 90% sería si modificamos la envolvente, si modificamos con aislamiento, incrementando el aislamiento de la envolvente y además introducimos pues, sistemas más eficientes. Si yo solo me quedo con la parte de la envolvente, solo me quedo con la parte del aislamiento, veremos entonces que los consumos se reducen a la mitad. Podemos llegar hasta un 50% de ahorro con el consumo. Un 50% de ahorro energético. Si eso lo trasladamos a euros con las subidas de energía que estamos teniendo y las subidas en el precio de la energía que vamos a tener, ya el porcentaje de ahorros en euros se dispara algo más. Pero en términos de energía sería ese 50%. Porque además el edificio, buena parte de la energía que pierde, la pierde a través de la envolvente en diferentes porcentajes, con lo cual incidiendo en esa envolvente, incidiendo en la rehabilitación de esa envolvente es cuando vamos a llegar a una base para hacer que nuestro edificio consuma la menor energía posible. Porque además tenemos un cambio climático a la vuelta de la esquina. Esto ya es una cuestión personal, ¿os la creéis o no? Conozco gente que dice que el cambio climático existe y informes que los lees y existe, y luego lees otros informes que dices, bueno, pues a lo mejor no existe y esto es lo normal. Yo creo que sí que existe el cambio climático y que estamos influyendo demasiado en el mundo en el que estamos viviendo, pero ahí ya son cuestiones personales. Pero en cuestión del cambio climático, pues las consecuencias van a ser las que estamos sufriendo, inundaciones en ciertas partes de la Tierra. En contraposición tenemos en otras partes en las que estamos sufriendo una gran sequía, deshielo de los polos, pérdida de la biodiversidad, incendios y un largo etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues nosotros vamos a partir de una demanda. Vamos a tener un edificio que va a consumir energía y que por tenerlo mal aislado la va a perder. Toda la energía que le introduzco para climatizar ese edificio en forma de calefacción en invierno y de refrigeración en verano, al no tener aislamiento, lo que va a hacer es que se va a salir hacia afuera, con lo cual yo tengo que estar constantemente suministrando energía al edificio para mantener una temperatura de confort. Veis aquí pues, una termografía en la que vemos pues, todas las pérdidas que tiene ese edificio. Bueno, pues vamos a realizar una determinada inversión. Después veremos en qué orden de magnitud podemos estar y después de la rehabilitación lo que vamos a tener es una envolvente en la cual vamos a tener las mínimas pérdidas energéticas,
Con lo cual, mi edificio, una vez llegado a una temperatura de confort que yo voy a definir, y también aquí es necesario una labor de concienciación al usuario, porque yo puedo hacer una casa o un edificio muy eficiente, pero si el usuario tiene la ventana abierta en invierno, no me va a servir de nada. También hay que concienciar del gasto de energía, pero lo que voy a conseguir es que con un usuario que utiliza de forma correcta la energía del edificio, mi edificio va a demandar la mínima energía posible. Y esto al final se va a traducir en consumos. Cuando estamos hablando a un nivel global, a un nivel de normativa europea, a un nivel de política, a nivel internacional, bueno, pues lo que importan son las emisiones de CO2, el cambio climático, etcétera. Cuando bajamos la rehabilitación al usuario, bueno, pues el cambio climático nos importa, tenemos hijos, tenemos nietos o tenemos pensado tenerlos y nos importa el mundo que les vamos a dejar, pero la parte del bolsillo nos afecta un poquito más. Con lo cual, cada una de estas dos viviendas, exactamente iguales, solo que una sin rehabilitación y otra con rehabilitación, van a tener diferentes consumos. Esos diferentes consumos van a tener un coste diferente. Esta es la parte que nos toca el bolsillo, esta es la parte que al usuario empieza a convencerle para hacer la rehabilitación. Lo que tendremos que ver es si la inversión que yo realizo me va a suponer una ventaja en el coste. El martes, en una de las ponencias que dio Manuel Romero, estuvo hablando de que efectivamente quizá lo que pecamos cuando hablamos de rehabilitación energética es asociarla siempre a ahorros, es asociarla siempre a periodos de amortización, cuando en el resto de las rehabilitaciones nadie lo pide. Alguien rehabilita su cuarto de baño o su cocina y evidentemente no se va a amortizar, pero aún así se sigue rehabilitando. Bueno, la rehabilitación energética, no sé si es porque nosotros hemos conducido a eso o porque realmente pues es la parte importante, sí que tiene un punto importante en el tema de la amortización y tristemente tenemos que seguir incidiendo en ello porque es lo que el usuario demanda actualmente. Lo que vamos a ver es que vamos a tener unos costes asociados, voy a tener un ahorro de esos costes y al final lo que yo tengo que ver es ese balance. Lo que yo tengo que ver es si el dinero que yo tengo que meter para hacer esa rehabilitación lo amortizo, en cuántos años lo amortizo y si me interesa esa amortización. Y ahí entramos en todo el tema de que la rehabilitación casi que es persona a persona. No va a ser lo mismo si yo hago la rehabilitación, por ejemplo, en una zona en la que la edad de los usuarios o de los propietarios de la vivienda pues ya son mayores, 80, 85 años, hay bloques de viviendas compuestos más o menos por estas edades, en las cuales 7, 10 años de amortización parecen un mundo y entonces pues, directamente no les suele interesar realizar esta inversión, o si por el contrario es gente que se acaba de comprar la casa. Si yo me acabo de comprar una vivienda con la idea de que esa vivienda sea la vivienda para toda mi vida, evidentemente 7, 10 años no es nada. Entonces habrá que adaptar esa amortización a la situación en la que se encuentren los propietarios de esas viviendas. La rehabilitación energética, y esto es muy importante, es la única rehabilitación capaz de amortizarse. El resto de las rehabilitaciones van a ser estéticas, van a ser funcionales, van a ser de confort, pero no se van a amortizar. La rehabilitación energética es la única que vamos a conseguir que tenga una amortización, que yo tenga un retorno del dinero que invierto. Asociado a esta rehabilitación térmica, vamos a tener una rehabilitación acústica. Para que os hagáis una idea, más del 50% de las reclamaciones postventa de los edificios actuales son debidas a la acústica. Y ahora mismo si hago una encuesta entre todos los que estáis aquí, seguro que o habéis sufrido o os han sufrido por temas de acústica los vecinos, a no ser que alguno tenga la suerte de vivir en un unifamiliar aislado en mitad del monte con los pajarillos cantando fuera, pues el resto aguantamos a vecinos y los vecinos nos aguantan a nosotros. En un edificio, en unas viviendas, en unas oficinas, vamos a tener
ruido procedente del exterior, ruido procedente de otros vecinos, ruido procedente de las instalaciones. Bueno, pues es muy importante también, ya no desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista de salud, el abordar este tipo de rehabilitaciones acústicas. Porque además está demostrado científicamente que la contaminación acústica causa enfermedades, causa trastornos, causa estrés, causa irritabilidad, asma, problemas cardíacos, etc. Nosotros lo notamos menos porque somos adultos, estamos socializados, con lo cual, bueno, pues hacemos ver que el ruido no nos molesta. Si queréis hacer la prueba de lo que molesta un ruido, poned a un niño pequeño expuesto a él. Si metéis a un niño pequeño en un ambiente excesivamente ruidoso, si es un bebé empezará a llorar. Y si ya tiene 2 o 3 años, lo que vais a conseguir es un nivel de excitación importante. Es muy posible que el niño empiece a correr como un loco por la sala donde haya un exceso de ruido. Bueno, esto es debido a que el ruido nos trastorna, a que el sonido nos molesta. Nosotros os invito a hacer una prueba para que veáis cuánto afecta a nuestro cuerpo. La podríamos hacer ahora, lo que pasa es que no voy a conseguir que apaguen las instalaciones, pero yo, por ejemplo, me callo y vais a notar que hay un zumbido en el ambiente. Este zumbido, que cuando yo estoy hablando prácticamente no se nota, porque mi voz, que emito a una frecuencia, a una intensidad importante, lo tapa. Si consiguiésemos que se apagara, veríais cómo inmediatamente vuestro cuerpo se relaja. La prueba que podéis hacer en casa es poneros al lado de la campana de la cocina encendida durante 15 minutos y después la apagáis. Veréis que ese ruido que en principio estamos acostumbrados, que bueno, es molesto, pero tampoco es excesivamente molesto, cuando la apagáis, los hombros se relajan y el cuerpo se relaja. Con lo cual, nuestro cuerpo, sin nosotros quererlo, se pone en tensión a causa de los sonidos fuertes o de los ruidos molestos. Al realizar una rehabilitación acústica, lo que vamos a conseguir es un confort interior importante, un ambiente silencioso y relajado, ya no solo en nuestras viviendas, sino también en las oficinas, que van a ser claves para nuestra salud y para conseguir que vivamos o trabajemos a gusto en el interior de los edificios. Vamos a ver diferentes soluciones de rehabilitación. Para rehabilitación encubierta, bueno, lo que vamos a ver es diferentes formas de realizarlas. A partir del año 79 es cuando entra la primera normativa de térmica, un par de años después es cuando empiezan los edificios a tener algo de aislamiento y la rehabilitación, y esto en general va a servir para todo, quizás excepto para suelos, siempre la vamos a poder hacer o por el interior o por el exterior. Cada una va a tener ventajas e inconvenientes. Por el exterior la ventaja que tengo, que no me ocupa espacio dentro, que además normalmente voy a poder hacer un aislamiento de los puentes térmicos que yo voy a tener integrados pues, en esa cubierta, en esa fachada, de una forma relativamente fácil. La desventaja, que tengo que poner de acuerdo a todos los vecinos. Esto, dependiendo de qué comunidad de vecinos, puede ser una desventaja muy importante, ¿eh? Hay comunidades de vecinos que Aquí no hay quien viva es una tontería al lado de estos. Yo os lo digo porque me ha tocado ser presidenta de mi comunidad, con lo cual no voy a entrar en detalles, pero ha sido espeluznante. Otra de las opciones es hacer la rehabilitación por el interior. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, pues la desventaja es que yo sí quito espacio a mi vivienda, hay veces que podré y hay veces que me costará un poco más. La ventaja es que yo decido qué rehabilitación hago. Entonces, bueno, pues tenemos que valorar qué diferentes soluciones vamos a tener. Dependiendo de la solución, dependiendo de qué necesite, el material, la instalación, será diferente. Si ya en obra nueva casi que cada edificio es un mundo en cuanto a las soluciones constructivas, en rehabilitación mucho más, porque tenemos que adaptar las soluciones constructivas que tenemos a un edificio, que en unas ocasiones me dejará poner andamio y en otras no, que en unas ocasiones podría hacer acopio y en otras no. Bueno, pues tendré que adaptarme y tendré que bueno, pues hacer a medida el traje de la rehabilitación. Los ahorros los podéis encontrar también en el catálogo que tenemos colgado en la página web y tenemos también fuera sobre rehabilitación energética.
Dependiendo, evidentemente, del espesor de aislamiento que coloquemos, pues vamos a tener unos ahorros energéticos, unos ahorros económicos que en esa tabla y en ese catálogo ya se han quedado obsoletos. El catálogo tiene 2 años y en 2 años el precio de la energía se ha disparado, con lo cual estos ahorros pues no tienen mucho que ver con los ahorros que ahora podríamos conseguir. Y aún así, el tiempo de amortización, dependiendo de la zona climática, está en torno a 3–6 años. Con lo cual, todo lo que está por debajo de 7 años ya se considera, en términos financieros, una buena inversión, un buen tiempo de retorno. Estaríamos dentro de ese margen donde va a ser muy interesante la rehabilitación energética. Exactamente igual va a ocurrir en fachadas. Un 35% de las pérdidas energéticas son debidas o se producen en las fachadas, porque además las fachadas es una de las zonas donde más puentes térmicos vamos a tener, donde vamos a tener pilares, donde vamos a tener dinteles, donde vamos a tener jambas, capialzados, frentes de forjado, etcétera, que me van a producir que por esas zonas se vaya especialmente la energía que introduzco en el edificio y además que se produzcan una serie de patologías asociadas a la falta de aislamiento, como es la aparición de moho. Seguro que habréis observado en casas antiguas, y tristemente a veces en casas no tan antiguas, que por ejemplo alrededor de las ventanas o en la unión de la pared con los forjados o en un pilar que está en la fachada aparece moho con el paso del tiempo, 2–3 años más o menos. Esto es debido a que esas zonas están sin aislamiento y se están produciendo ahí condensaciones superficiales cuya cara vista, cuya patología es ese moho que no es nada beneficioso para la salud. Esto es importante. El moho produce enfermedades bastante graves. Lo que vamos a hacer con la rehabilitación es, por un lado, incrementar el confort, evitar que se pierda energía y, además, arreglar esas patologías que se pueden producir. ¿Cómo podemos colocar el aislamiento? Bueno, pues podemos hacer una fachada ventilada, aislamiento por el exterior. Podemos utilizar un sistema ETICS, ETICS son las siglas en inglés, y SATE es el mismo proceso, pero son las siglas en castellano. SATE es Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior. Tampoco es que signifique algo muy raro. Bueno, pues un sistema SATE en el cual lo que hacemos es colocar el aislamiento y tener una terminación con un mortero o hacer el aislamiento por el interior, y aquí normalmente lo que vamos a hacer es un entramado autoportante, un entramado de sistema de placa de yeso laminado con aislamiento en la estructura para intentar minimizar el coste de espacio de realizar esta intervención. Estos serían los ahorros asociados, por ejemplo, a una fachada ventilada. Vemos que, al igual que antes, en 1 año, 3 años, se amortiza la inversión. Exactamente igual en forjados, entendiendo la rehabilitación térmica, el forjado pues, de esa planta que está en contacto con espacios no habitables o esa planta en contacto con el terreno, y hay rehabilitación acústica, ahí ya sí en todas las plantas en las que haya diferentes vecinos en contacto. Y aquí, si es aislamiento térmico, lo que colocaremos será pues, un poliestireno extruido. Si es aislamiento acústico, lo que colocaremos es un suelo flotante mediante una lana mineral. También tenemos rehabilitación para los puentes térmicos, específica para situaciones en las que yo ya sé que tengo cierto aislamiento, porque puede ser que la casa ya entre con código técnico en el edificio, pero sin embargo haya puentes térmicos que se han dejado sin aislar. Bueno, pues ahí tengo una serie de patologías y me interesará quizá no hacer el aislamiento completo de toda la fachada, sino incidir especialmente en esa rehabilitación de los puentes térmicos. En este caso, pues, podemos aprovechar para rehabilitar toda la fachada con una fachada ventilada, con un sistema de placa de yeso laminado o colocar directamente solo aislamiento en la parte de los puentes térmicos. Vamos a ver un ejemplo práctico de rehabilitación que se entronca directamente con un plan que existe ahora mismo en la Comunidad de Madrid, que es el Plan Renove de Fachadas. Seguro que todos habéis oído hablar de los planes Renove. Hay planes Renove de calderas, de ascensores, de ventanas, etcétera. Bueno, pues este año salió uno nuevo que es el Plan Renove de Fachadas de la Comunidad de Madrid.
en el cual establece unas ayudas para la rehabilitación térmica de fachadas y esas ayudas van a ir en base a la resistencia térmica del aislamiento. Si yo tengo un aislamiento con una resistencia térmica mayor o igual del 1,5, lo que entonces tendré es una subvención del 22%. Si yo tengo una resistencia térmica mayor o igual a 4 metros cuadrados Kelvin partido por vatios, voy a tener una subvención del 35%. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que realmente el incremento de espesor del aislante respecto a la diferencia de las dos subvenciones me compensa, porque un 35% no es el 35% de lo que me cuesta el aislante, es el 35% de lo que me cuesta toda la instalación. E incrementar el espesor del aislamiento no incrementa exponencialmente el precio de esa instalación, porque en muchas ocasiones la instalación va a ser muy similar, con lo cual su coste va a ser muy similar también. Hay una página web donde se pueden informar, que es renovedefachadas.com, y el plan está gestionado por la Asociación de Materiales de Aislantes Térmicos, que es Andimat. Bueno, se puede acoger a esta subvención todo el mundo que vaya a rehabilitar energéticamente la fachada. Esto es importante porque estos planes, la ventaja que tienen es que son muy sencillos para el usuario. No hay que presentar nóminas, ni declaraciones de la renta, ni dar a tus hijos en préstamo para que te den la subvención, ni esperar 5 años a recibirla. Es todo mucho más sencillo. Yo contrato a un instalador adherido al Plan Renove, ese instalador coloca un material aislante adherido al Plan Renove, y no hay ningún chanchullo extraño por detrás para adherirse, simplemente hay que presentar los certificados, el marcado CE, las marcas voluntarias, etcétera. Todos los fabricantes de materiales aislantes pueden estar dentro de este Plan Renove, de hecho, prácticamente todos estamos, y la subvención la da el instalador. Es decir, el instalador va a dar un presupuesto y si esa obra se acoge al Plan Renove de Fachadas, es el propio instalador el que hace el descuento al usuario. Después Andimat reintegra la parte del descuento al instalador, con lo cual el usuario tiene la subvención desde el minuto cero, no va a tener que pagar y después esperar a que se la devuelvan, y conseguimos que se hagan todos los trámites de una forma muy sencilla. Bueno, tenemos aquí los diferentes sistemas que podemos utilizar: aislamiento por el exterior, relleno de cámaras pues con sistemas de aislamiento proyectado. Después vamos a tener una ponencia del proyecto RS en el cual se está estudiando este sistema de insuflado de aislamiento en cámaras o aislamiento por el interior. Podemos pedir la subvención hasta el 15 de octubre de este año, o hasta que se acaben los fondos. Esto ocurre como el Plan Renove de Ventanas. Sabéis que hay un momento en el Plan Renove de Ventanas que se acaban los fondos y ya hay que esperar al año siguiente. Bueno, pues aquí exactamente igual. Bueno, pues la obra de la que os voy a hablar está en la calle Agastia 4, aquí en Madrid, muy cerquita, muy cerca de la calle Arturo Soria. Aquí veis el edificio antes de la rehabilitación. La rehabilitación se está realizando en estos momentos, ya está prácticamente terminada, pero todavía está en fase de ejecución. La situación inicial es esta: es un edificio de viviendas en propiedad, cuya fecha de construcción es de 1978, hay 800 metros cuadrados de fachada y son 8 vecinos. Es el clásico bloque del IDAE. Si lo llegamos a coger a posta, es el clásico bloque que se coge en todas las simulaciones como bloque tipo en España. ¿Qué configuración constructiva tiene la fachada? Pues tiene medio pie de ladrillo, una cámara de aire de 3 centímetros, un ladrillo hueco sencillo y un enlucido de yeso. La transmitancia térmica de esta configuración original es de 1,58 vatios partido por metro cuadrado Kelvin. Ya estamos bastante lejos, está bastante alta respecto a lo que nos pide el Código Técnico actual. En Madrid la opción simplificada está en 0,66, con lo cual es un edificio que evidentemente está lejos del mínimo requerido con el Código Técnico. Bueno, los materiales que vamos a utilizar en la rehabilitación son dos. El problema que estamos viendo
fabricantes e instaladores y Andimat, es que los espesores que hay que utilizar para llegar a esa resistencia térmica de 4 en España no se utilizan, con lo cual los fabricantes los tenemos para otros países, pero en España todavía no los tenemos. Entonces, en este caso, ahora estamos todos haciendo el esfuerzo de implementarlos. En este caso, lo que vamos a colocar son dos productos, dos capas de producto. Un producto con landa 0,036 de 8 centímetros de espesor, el USA Terra Vento, y un producto de 6 centímetros de espesor con una landa de 0,032, que es el Ursa Terra Vento Plus. En total, 14 centímetros de aislamiento. Esta es la novedad de este sistema. Es una de las pocas obras que existen en toda España con 14 centímetros de aislamiento. Esto que aquí en España es una novedad, es una primicia, en el resto de Europa es lo normal. En Francia, resistencia térmica 4, pues es a lo que está yendo la normativa. En Alemania, en estas zonas, es a lo que está yendo la normativa. Alguno puede pensar, bueno, claro, me estás hablando de países del norte, países más fríos, países donde la gente se muere de frío. En España, en inviernos de frío, también se ha muerto gente, pero aparte de eso, si nos comparamos, por ejemplo, con Italia, en Italia los espesores de aislamiento no son los que tenemos aquí en España, sino que se acercan también más a estos 14 centímetros de aislamiento. La resistencia térmica de los 14 centímetros de aislante es de 4,06, con lo cual hemos llegado a esa subvención del 35%, y la transmitancia después de la rehabilitación será de 0,21 vatios partido por metro Kelvin, bastante por debajo del máximo del código técnico, es decir, es una rehabilitación mejorada respecto a código técnico. El coste de la actuación total es de 68.525 euros y en la cuantía de la ayuda de la Comunidad de Madrid es de 23.983 euros. Haciendo la resta y dividiendo entre los 8 vecinos, han tocado a 5.567 euros por vecino. Una inversión que en un principio quizá puede parecer alta, pero veremos ahora que va a conseguir unos retornos muy importantes. Como todavía no tenemos los datos reales, el año que viene, por estas fechas, ya sí que contaremos con el consumo anterior, que sí tenemos, y con el consumo posterior a la rehabilitación para comprobar si los números de las simulaciones son correctos. Lo que hemos utilizado es una hoja Excel que a partir de la semana que viene podréis encontrar en nuestra página web, en www.ursa.es, realizada según la norma 13.790, que es la de eficiencia energética de los edificios, cálculo del consumo de energía para calefacción y refrigeración de espacios, y lo que vamos a utilizar es, yo le voy a incorporar los datos que tengo del edificio, los metros cuadrados que tengo de superficie útil, el volumen que tengo en el interior del edificio, le voy a poner qué área total tienen las fachadas con diferentes orientaciones, porque la orientación me va a influir, en unos casos me va a beneficiar, en otros casos me va a perjudicar, el porcentaje de huecos que tengo en esas fachadas, qué tipo de huecos tengo, qué tipo de transmitancia inicial tengo, qué tipo de puentes térmicos tengo, si tengo alguna protección, si tengo para el factor solar en verano, etcétera. Y le voy a incorporar después la situación final, la situación después de la rehabilitación. ¿Qué es lo que me permite el haberlo dividido en fachadas? Pues me permite que quizá en alguna ocasión hay fachadas que no voy a poder tocar, fachadas que no voy a poder aislar, o fachadas que voy a poder aislar de una forma diferente al resto de las fachadas. Bueno, pues puedo modificar, puedo jugar con las diferentes fachadas del mismo edificio. También pondremos el área de cubierta, el porcentaje de huecos en cubierta y el área de suelos. Y lo que me da esta hoja Excel es la situación inicial, la demanda de calefacción y la demanda de refrigeración previa a la rehabilitación, con todas las ganancias y todas las pérdidas que juegan tanto para calefacción y para refrigeración. Veremos que lo que me beneficia muchas veces en calefacción, en la zona de refrigeración me perjudica. Si yo tengo grandes ventanales, pues evidentemente en invierno van a hacer una captación solar, con lo cual me van a beneficiar a la hora de la calefacción, pero sin embargo esos mismos ventanales en verano me pueden perjudicar porque también voy a tener unas ganancias solares. Puedo introducir medidas
medidas que pueden ser tan modestas como un toldo. No necesitamos medidas domóticas con una alta tecnología. Un modesto toldo nos puede ayudar a que esa ganancia que yo voy a tener en verano, que me va a perjudicar, se minimice. Con lo cual, bueno, pues ahí podemos jugar con las diferentes condicionantes del edificio. Vamos a tener también la demanda de calefacción y la demanda de refrigeración en la situación final y la comparativa. Las columnas verdes y moradas es la demanda energética antes de la rehabilitación, las azules y granates, rosas, es la demanda final, la demanda que vamos a tener después de la rehabilitación. Como veis, hemos reducido en más del 50% la demanda que vamos a obtener. Bueno, pues tenemos ahora una serie de kilovatios hora por metro cuadrado y por año y lo vamos a traducir a costes, lo vamos a traducir a qué están pagando por esta demanda. Las viviendas tienen una media de 85 metros cuadrados, hay una que es un poquito más grande y una que es un poquito más pequeña, pero más o menos se compensa para hacer los cálculos, con lo cual el consumo total de calefacción es de 24.600 kilovatios hora año y el de refrigeración es de 3.900 kilovatios hora año. Con los precios actuales de la energía, el kilovatio de gas natural a 0,051, disculpadme porque el kilovatio de electricidad no está a 1,82, si no, no ganaríamos para electricidad, está a 0,20, que es la cifra que sí que tengo puesta en el consumo de euros. Pues tenemos un consumo de aproximadamente unos 1.300 euros al año por vecino en calefacción y unos 782 euros al año por vecino. Lo que hemos hecho ha sido contrastar lo que nos daba el cálculo con la factura de los vecinos. Bueno, pues los vecinos han sido muy amables, nos han dejado ver sus facturas y más o menos estamos en este entorno. Hay vecinos que se gastaban un poquito más y hay vecinos que se gastaban un poquito menos. Pues lo que hablábamos antes de si yo abro más o menos la ventana, si yo tengo el termostato a 20 o a 22, etcétera. Pero hemos comprobado que al menos estos números iniciales sí se corresponden con más o menos la realidad de ese edificio. Bueno, ¿qué tenemos después de la rehabilitación? Después de la rehabilitación tenemos un consumo en calefacción de 63 kilovatios hora por metro cuadrado y por año, de refrigeración de 29 kilovatios hora por metro cuadrado y por año, en total unos 5.300 para calefacción y 2.400 para refrigeración, que en euros significa que en calefacción los vecinos se van a gastar 381 euros al año y en refrigeración 493 euros al año. Si yo comparo los dos consumos, tengo un ahorro de 984 euros en calefacción, de 289 euros en refrigeración y un total de unos 1.200, 1.300 euros de ahorro al año. Ahora lo que voy a hacer es ver lo que me costaba la rehabilitación y ver en cuántos años he amortizado con los precios actuales de la energía, y esto es importante porque probablemente si esta charla os la doy el año que viene, el periodo de amortización baje, porque la energía va a subir tristemente para todos, porque al final pues, todos somos usuarios. Bueno, pues la amortización la tenemos con la subvención en 4,4 años. Si no tuviésemos la subvención de la Comunidad de Madrid, la amortización se iría a unos 6,5 años, más o menos. Sigue estando dentro de esa rentabilidad que hablábamos, que era interesante a partir de menos de 7 años. Bueno, pues incluso sin la subvención de la Comunidad de Madrid, estamos dentro de esos 7 años. En 6 años y medio, o en 4 años y medio con la subvención, yo he amortizado el dinero que me ha costado la rehabilitación y además voy a empezar a ganar dinero. La rehabilitación energética nos va a permitir ganar dinero todos los años, porque además hacer este tipo de rehabilitaciones, sobre todo como es en este caso, que es una fachada ventilada, con lo cual vamos a cambiar el exterior del edificio, produce otra ventaja, que está asociada a hacer una rehabilitación, revalorizo el inmueble.
no solo desde el punto de vista de lo que me voy a gastar en energía, sino desde el punto de vista estético. Tengo una fachada nueva. Tened en cuenta que las fachadas son la cara del edificio. Es lo que primero va a ver un futuro comprador o alguien que va a alquilar una vivienda de un edificio. Lo que estoy haciendo es, además de una rehabilitación energética, una rehabilitación estética. Estoy renovando mi edificio, con lo cual, habitualmente, los precios de los inmuebles suben. Bueno, en esta época en la que si me interesa vender un inmueble, todo cuenta, pues también es un punto importante. Como conclusiones, podemos decir que la rehabilitación es una necesidad real que tenemos en España, porque 2020 está a la vuelta de la esquina y tenemos un parque inmobiliario importante que consume mucha energía, que los sistemas de aislamiento térmico, los sistemas pasivos de control de consumo energético se rentabilizan en un periodo relativamente corto de tiempo y que además, si yo coloco un sistema, por ejemplo, con una lana mineral, voy a conseguir no solo una rehabilitación térmica, sino también una rehabilitación acústica del inmueble, con lo cual, bueno, pues voy a tener una doble mejora con una sola intervención. Por mi parte, nada más. Cualquier duda, cualquier consulta, tenéis en nuestra página web un enlace para preguntar al departamento técnico. Siempre os digo lo mismo en las charlas, tirad de nosotros, por dos razones. Una, porque la mayoría de vosotros sois técnicos generalistas. Tenéis que saber de estructuras, de topografía, de aislamiento, de instalaciones, de economía de una obra, etcétera, y evidentemente no podéis conocer en profundidad todos los puntos que intervienen en un edificio, y a nosotros nos pagan por estar como mínimo 8 horas. Algún día echamos unas cuantas más en pensar solo en aislamiento térmico y acústico. Si me preguntáis de estructuras, pese a que las estudié aquí, no me acuerdo de absolutamente nada o de muy poquito, pero si me preguntáis de aislamiento térmico y acústico, trabajo con ello todo el día, con lo cual no es que sea especialmente lista, sino que es que le dedico muchas horas. Como yo, pues cualquiera de los departamentos técnicos que tenemos. Y por otra segunda razón, nos ayudáis a conservar el empleo. Esto es un punto importante. A mí cuando alguien sabe que dice que te iba a llamar para hacerte una consulta, pero me ha dado cosa, por no molestar, pues yo siempre digo lo mismo, hombre, molesta. Molesta que a final de año alguien me va a preguntar cuántas veces me han molestado, y si me molestáis poco, lo mismo alguien decide que el departamento técnico pues tampoco es algo excesivamente importante. Así que molestad a los departamentos técnicos, que es nuestro trabajo, que estaremos encantados de ayudaros con vuestras obras, con vuestros proyectos, con vuestras dudas, y cualquier cosa que queráis pues la vemos ahora, o bueno, fuera tenemos un stand, también os podéis acercar, o si no a través de nuestra página web. Muchas gracias. Sí, dime. Sí. Nada, en principio, los números son con la fachada. En principio, sí que ha habido también un cambio de ventanas, porque si no la fachada se queda coja, digamos, pero se ha incidido sobre todo en la fachada, en la parte de ciega y en la parte de ventanas. La cubierta y el suelo no se ha tocado. En principio, el plan Renove, existen planes Renoves para esos dos aspectos, se han acogido tanto al plan Renove de fachadas como al plan Renove de ventanas, y entonces, bueno, pues los números son con esos dos planes nada más. ¿Alguna? Sí. Buenos días. He visto que en el esquema que presentabas, por el tejado se perdía posiblemente un 30% de la energía. En el caso práctico que nos habéis presentado hoy, ¿no se ha todo tampoco sobre ese tejado? No. ¿O está en unas condiciones relativamente buenas? No, el tejado también habría que aislarlo. Lo que pasa es que, bueno, la comunidad de propietarios ha decidido solo incidir en la parte de la fachada. El problema que tenemos en los tejados es que, pese a que es una pérdida de energía muy importante, en los bloques de viviendas, sobre todo afecta a la última planta. El año que viene veremos cómo ha afectado esta rehabilitación o la diferencia que puede haber entre esa última planta en la cual
el no tener aislado la cubierta va a ser un problema casi seguro, respecto al bajo, que, bueno, pues más o menos, o quizá el bajo menos porque tiene la parte del suelo por la cual también pierde energía, pero sobre todo a los pisos intermedios que están calefactados también arriba y abajo, con lo cual evidentemente van a consumir menos. El problema de los bloques es que cuando 8 vecinos o 70 tienen que decidir aislar una cubierta y de esa cubierta, sobre todo, se va a beneficiar las personas que viven en la última planta, la discusión es un poquito más agria. Al final todo el mundo tiene fachada. Entonces, los porcentajes que presentabais en el esquema son más derivados de una vivienda unifamiliar, por ejemplo. No, es un porcentaje del bloque. Es el porcentaje los porcentajes de ahorro es el porcentaje del bloque medio. Es lo que te iba a decir que, claro, cuando tú haces la simulación, coges la media. Por eso os decía que hay pisos que son un poquito más grandes, son pisos más pequeños y hemos cogido la media que son 85 metros cuadrados. La ventaja de esto, al ser una obra real, es que el año que viene tendremos los consumos individuales de cada uno de los vecinos, con lo cual podremos ver qué desviaciones tenemos y cuánto va a influir, independientemente luego de cómo actúe cada vecino, que en esto sí que no podremos influir, pero sí cuánto va a influir el no tener aislada esa cubierta respecto al vecino que sí tiene solucionado, entre comillas, el aislamiento, porque su vecino de arriba calefacta y su vecino de abajo también. ¿Ese estudio lo publicaréis en la página web? El estudio no, si quieres te lo podemos enviar. Lo que sí vamos a publicar es la herramienta en la que está basado el estudio. Pero probablemente el estudio lo que hagamos será presentarlo después. El año que viene lo presentaremos en congresos, sí. Muchas gracias. Nada. ¿El qué, perdona? Sí. Los 63. Usad el micrófono para que los demás de la sala lo puedan escuchar, porque si no... Buenos días. Bueno. Preguntaba si el andamio también estaba repercutido en el estudio. Sí. No he sacado fotos del andamio porque quizá el andamio, para que saliese más barato, el instalador que lo ha colocado no es el andamio que el profesor de Seguridad y Salud en el Trabajo recomendaría. Es un andamio un poquito más casero. Entonces, bueno, quedaba feo enseñarlo porque ya el instalador me dijo, por favor, esto ni lo enseñes, que ya sé que está mal, pero es que salía mucho más barato que el estupendo. Entonces, bueno, pues ahí en el andamio han tenido un ahorro, pero tienen andamio. O sea que, y sí, está repercutido todo. 63.000 euros es el conjunto de la obra. El aislamiento, las fijaciones especiales. Tened en cuenta que una fijación de fachada ventilada normal está pensada para un espesor de aislamiento de entre 3 y 5 centímetros. Ha habido que ir a escuadras mayores que pudiesen soportar esos 14 centímetros de aislamiento, espigas especiales para el aislamiento. Está todo repercutido en esos 63.000 euros.